Entramos ahora a un análisis de los capítulos 13 al 15 del libro de Primera de Samuel. Estos capítulos nos narran de una forma dramática cómo comienza la caída de Saúl y a través de sus acciones Saúl llega a ser desechado por Dios. En forma breve citaremos el contenido de estos capítulos para tener una mejor comprensión de las consecuencias que condujeron a la caída de Saúl. Capítulo 13. El capítulo 13 de Primera de Samuel destaca la importancia de la obediencia a Dios y las consecuencias de la usurpación de las funciones sacerdotales. Es un llamado a la obediencia y la prudencia de los creyentes en el tiempo actual en que estamos viviendo. Este capítulo 13 de Primera de Samuel nos presenta el momento crucial cuando el reinado de Saúl, un rey que a pesar de sus buenas intenciones iniciales sucumbió a la impaciencia de la desobediencia y actuando en el orgullo propio produce al final la caída de su unción. Este relato, aunque arraigado en el Antiguo Testamento, resuena con profunda relevancia para los creyentes de la iglesia de nuestros tiempos, especialmente en lo que respecta al cuidado de las cosas espirituales. Así encontramos que Saúl se encontraba en una situación apremiante. Los filisteos reunieron un ejército enorme, causando gran temor entre los israelitas. Muchos israelitas temerosos comenzaron a desertar y a esconderse. Los filisteos, un poderoso enemigo, habían reunido un ejército formidable, sembrando el pánico entre los israelitas. Muchos soldados desertaron, dejando a Saúl con un ejército cada vez más reducido. Damos lectura a los primeros 8 versículos del capítulo 13. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompetas por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Todo Israel oyó lo que se decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó al pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel 30,000 carros y 6,000 hombres de a caballo, y el pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aban. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Continuamos leyendo los versos del 8 al 15. Entonces dijo Saúl, y esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció él holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl recibió a recibirle para saludar. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Y me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado
lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él como 600 hombres. La desobediencia de Saúl resultó en la pérdida del favor divino y el anuncio de que Dios buscaría a otro hombre para ser rey. Esta desobediencia fue su punto de inflexión en su reinado. Y en medio de esta crisis vemos la desobediencia de Saúl. Samuel había sido instruido para esperar a Samuel en su llegada a Gilgal para ofrecer un holocausto antes de la batalla. Ante la presión de la deserción de sus tropas y la tardanza de Samuel, Saúl se impacientó y ofreció el holocausto él mismo, pasando a llevar todas las indicaciones respecto de la santidad de ese oficio. Cuando Samuel llegó, reprendió a Saúl por su desobediencia, anunciando de una forma dramática que su reino no perduraría. La impaciencia y el miedo llevaron a Saúl a tomar una decisión fatal. Ante la tardanza de Samuel y la creciente deserción de sus tropas, Saúl decidió ofrecer el holocausto él mismo, usurpando así el papel sacerdotal que correspondía a Samuel. Cuando Samuel finalmente llegó, reprendió severamente a Saúl, anunciando que su reino no perduraría debido a su desobediencia. Y así encontramos aquí en esta lectura el primer fracaso de Saúl como rey, en los versos 8 al 15. Esto fue una tremenda prueba para Saúl. Evidentemente fue a Gilgal por obediencia a las indicaciones de Samuel. Él esperó obedientemente los 7 días. Aquí todo está bien, pero se olvidó que Samuel le había dicho hasta que yo venga a ti. Y por cuanto Samuel no llegó, Saúl no tenía que haber hecho absolutamente nada, solamente esperar. Pero siente la presión porque el pueblo se le desertaba, los guerreros se les desertaban, se sintió presionado y todo este acontecer le hace tomar una decisión como ser humano, no como rey frente al soberano eterno, y cede a una tentación que lo lleva a lamentar. Hizo sacrificar el holocausto y antes de que pudiese sacrificar las ofrendas de paz, aparece Samuel allí. Solo el sacerdote podía ofrecer sacrificios, tal como lo relata el libro de Números, capítulo 3, verso 10. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio. Y el extraño que se acercare morirá. Saúl, al ejercer este oficio, si lo hizo él mismo o si envió a alguien que lo hiciera, igualmente era culpable de gran pecado. Instruyó tal vez a un sacerdote que lo hiciera, lo que es más probable. Igualmente actuó en desobediencia. Saúl tenía a Ahías con él más adelante en Gabaa. Quizás en este momento estuvo con él en Gilgal, pero como fuera, Samuel no obró y lo hizo mal. El resultado, que Saúl hiciera el sacrificio aquí en este relato del capítulo 13, fue la desaprobación de Dios y la pérdida de su rey. Aquí detallaremos algunos puntos claves de esto. La desobediencia de Samuel. Saúl recibió instrucciones de Samuel de esperar su llegada para realizar el sacrificio antes de la batalla contra los filisteos. Saúl, impaciente por la tardanza de Samuel y la dispersión de su ejército, decidió Saúl realizar el sacrificio él mismo de la forma que fuese. La reprensión de Samuel sobre Saúl. Cuando Samuel llegó, reprendió severamente a Saúl por su desobediencia. Samuel le informó a Saúl que debido a su acción, Dios buscaría otro hombre para ser rey de Israel. Así, de un modo convincente y con la autoridad de parte de Dios, Samuel viene con la pregunta a Saúl: ¿qué has hecho? A través de la Escritura encontramos que es una pregunta muy antigua que se ha repetido a través de la historia, desde la misma creación. Dios le hizo a Eva
nueva la misma pregunta en Génesis capítulo 3:13. ¿Qué has hecho? Y también se la hizo a Caín en Génesis 4:10. Es una pregunta que anima a la confesión de pecado y al arrepentimiento. Pero Saúl no confiesa su error ni tampoco se arrepiente. Al contrario, le echa la culpa al pueblo y a Samuel mismo cuando dice en el verso 11: cuando vi que el pueblo se me desertaba y que tú, el pronombre tú es una posición de énfasis aquí en hebreo. Es decir, le está diciendo: Samuel, tú tienes la culpa porque te demoraste. Incluso explica que la situación le obligó a hacerlo. El verso 12 dice y refuerza ese pensamiento: me vi forzado. Y como si él se está disculpando: yo no lo quería hacer, pero fui obligado a ello por estas dos razones, motivos. Tú tienes la culpa por haberte demorado y además el pueblo tiene la culpa porque se empezó a desertar. Pero no fue Saúl obligado a ello. Lamentablemente Saúl no quiso reconocer que se había equivocado. Has actuado locamente o neciamente, como lo dice el verso 13. La palabra que quiere decir te portaste mal, Saúl. Pero la impresión que nos deja es lo que produce la falta de firmeza, la falta de fuerza y la falta de decisión en Saúl, que a pesar de tener la unción de Dios, a pesar de haber sido coronado, a pesar que Dios ya le había dado una victoria anteriormente, este es el momento en que él tiene que demostrar todas aquellas cosas que realmente había recibido sobre sí como persona, pero fracasó en este momento. Como toda acción tiene su reacción, toda transgresión tiene sus consecuencias, la desobediencia de Saúl marcó un punto de inflexión en su reinado. Perdió el favor de Dios y la promesa de que su dinastía continuaría. Esto fue el principio de la pérdida de su reino. En resumen, la acción de Saúl, aunque motivada por la ansiedad y la presión, fue vista como un acto de desobediencia que tuvo graves consecuencias. Lo más terrible es que Saúl no podía ofrecer sacrificio. Según lo leído aquí en este relato bíblico del capítulo 13 de Primera de Samuel, la acción de Saúl de ofrecer un sacrificio se consideró inapropiada por varias. El rol sacerdotal, como ya lo dijimos, en el antiguo Israel la función de ofrecer sacrificios estaba reservada para los sacerdotes, específicamente para los descendientes de Aarón. Saúl como rey no pertenecía a esta línea sacerdotal. Al realizar el sacrificio, Saúl estaba usurpando una función que no le corresponde. La desobediencia. Samuel, el profeta, había instruido a Saúl a esperar su llegada para realizar el sacrificio. La impaciencia y el miedo llevaron a Saúl a desobedecer esta instrucción, lo que se consideró una falta de fe y respeto hacia Dios. ¿Qué significa todo esto? El sacrificio en este contexto tenía un significado específico: buscar la bendición de Dios ante la batalla. Al actuar por su propia cuenta, Saúl demostró una falta de confianza en la guía divina y una preferencia por sus propios intereses. En resumen, la acción no era simplemente si Saúl podía físicamente realizar el acto, sino si es que tenía la autoridad y la justificación para hacerlo según la normativa de la ley y la voluntad de Dios. Su acción fue vista como un acto de desobediencia y usurpación, lo que tuvo una repercusión de graves consecuencias. Hay castigos a las personas que no pertenecen a los levitas, que tomaban estas cosas para ofrecer sacrificios. En el contexto del antiguo Israel, la ley establecía una clara distinción entre los roles de las diferentes tribus, especialmente en lo que respecta a las funciones religiosas. El sacerdote estaba específicamente reservado para la tribu de Leví, el sacerdocio, y dentro de esta tribu la línea sacerdotal descendía de Aarón. Por tanto, ofrecer sacrificios era una prerrogativa exclusiva de los sacerdotes levíticos. Las consecuencias de que alguien ajeno a la tribu de Leví ofreciera sacrificios variaban según el contexto y la gravedad
de la infracción, pero en general se consideraba una ofensa grave contra la ley divina. Aquí veremos algunos puntos claros. Violación de la ley divina. La ley establecía una clara distinción entre los roles de las diferentes tribus, y usurpar el papel sacerdotal se consideraba una violación directa de la voluntad de Dios. Profanación del santuario. Los sacrificios se consideraban actos sagrados y realizarlos sin la debida autorización se consideraba una profanación del santuario. Consecuencias que nos narra el relato bíblico. En el caso de Saúl, su desobediencia al ofrecer un sacrificio resultó en la pérdida de su reino. Esto demuestra la seriedad con la que se tomaba esta infracción. Otro ejemplo lo podemos ver con Nadab y Abiú, que eran hijos de Aarón y eran de la tribu de Leví, los cuales ofrecieron fuego extraño delante de Jehová, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, según el relato de Levíticos capítulo 10, verso 1. Hay un orden de importancia en la ordenanza divina. Estos objetos y ejemplos subrayan la importancia de seguir el orden divino establecido, de respetar los roles designados por Dios. En resumen, la realización de sacrificios por personas no levitas se consideraba una ofensa grave en el antiguo de Israel, con consecuencias que podían variar desde la reprensión divina hasta la pérdida de privilegios o incluso hasta la muerte. Samuel le anunció que su reino no sería firme. Saúl recibió esta sentencia y además que ningún hijo suyo se sentaría sobre su trono para hacerlo durar. El reino de Saúl continuó hasta que él falleció y él murió, pero lamentablemente todo su accionar fue sin la unción ni la presencia divina del poder del Eterno sobre todo su reino. Hasta el término de su día fue basado en sus propias decisiones como un ser humano simplemente y nada más. Esto nos narra y nos reafirma la verdad de Dios sobre todos los ministerios dentro de la iglesia, en especial del pastor. Hay momentos especiales en que la unción de Dios está al comienzo de los ministerios, al comienzo del llamado del Señor para la gran obra del Señor. Pero hay acciones que se realizan tal vez casi al comienzo o a mitad del trayecto de la vida, que tratan de justificarse, pero han sido una deshonra para la santidad de Dios, han sido una deshonra para la iglesia del Señor, y tratan de justificarse las acciones por medio de argumentos humanos basados solamente en el orgullo, en el prejuicio, en la vanidad y en el bienestar económico. Pero aquí Dios da una dura sentencia sobre todos aquellos que pasan a llevar lo que es lo sagrado. Ninguna cosa impura puede mantener la unción de Dios sobre lo establecido en algún siervo. Basta solamente tomar las cosas sagradas con las manos sucias para que la unción del Señor sea retirada y quede solo el hombre gobernante. Y esto es un daño y un peligro terrible para la iglesia de nuestro. El corazón duro no agrada a Dios ni puede durar. Dios buscaría al hombre que anduviera según su corazón. Así lo relata el pasaje bíblico. Aunque en este momento no se sabía, pero ese hombre sería David. La lección que podemos tomar también para nuestros tiempos es que hoy Dios busca pastores según su corazón. Jeremías 3:15. Con esto Samuel subió a Gabaa de paso a su casa. Probablemente quiso animar a Jonatán y a los soldados con él o informarles acerca de lo acontecido en Gilgal. Leemos los versos del 16 al 23. Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Gabaa de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas, y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, otro escuadrón marchaba hacia Bet-Horón y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboim
Refidim hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz, y el precio era 1 pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de 1 siglo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenía. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso en Mix. No sabemos por qué el enemigo no había caído sobre el ejército de Israel todavía. Con sus fuerzas superiores hubiera podido vencerlo, pero no se contentó con establecerse en el fuerte que anteriormente ocupaba Saúl en Micmas, sin haber hecho nada más que presentarse. Produjo una estampida en el ejército de Saúl que lo redujo a 600 hombres. Aún con los soldados de Jonatán en Gabaa se sintieron endebles, sin poder presentar una oposición y enfrentar a los filisteos. Los filisteos, aprovechando la circunstancia, enviaban regularmente grupos de avanzadas para merodear en 3 direcciones distintas. Marchaban al norte, al poniente, al sudeste, hacia el Jordán, y mantenían a todo el país en un estado de miseria, sin atacar en forma masiva, sino que enviando grupos de avanzada para aterrorizar el país. Lo más necesario era las armas, pero los filisteos tenían un monopolio de la producción del hierro. Esto no cambió hasta los tiempos de David. Los hebreos, aún para afilar sus herramientas, tenían que pagar a los filisteos. Esta suma sería 2 veces más que el presente que le hicieron a Saúl por decirles dónde estaban las asnas, como lo podemos recordar en el capítulo 9 de Primera de Samuel. Así que representa una cantidad onerosa, muy alta para los pobres agricultores. Debemos recordar que los israelitas habían vencido a los filisteos en tiempos anteriores, y Samgar se valió de una quijada de buey para quebrarles la cabeza a 600 filisteos en Jueces 3:31. Y Sansón no tenía armas, sino que también hizo lo suyo con sus propias. El profeta Isaías, en capítulo 54:17, nos aclara que Dios está y estaría a favor del pueblo de Israel, diciendo: ningún arma forjada prosperará, y la salvación de Dios vendría de Jehová. Realmente su problema no fue tanto la falta de armas, sino la falta de confianza. Así llegamos a ver cuáles son las implicaciones para los creyentes de la iglesia de hoy. La historia de Saúl nos ofrece valiosas lecciones sobre el cuidado de las cosas espirituales en el mundo moderno. La primacía de la obediencia de Dios es una de ellas. En un mundo lleno de distracciones y depresiones, es fácil desviarse del camino de la desobediencia a Dios. La historia de Saúl nos recuerda que la obediencia a Dios debe ser nuestra prioridad, incluso cuando las circunstancias nos desafían. Esto implica cultivar una relación íntima con Dios a través de la oración, la lectura de la Biblia y la comunión con otros creyentes. La importancia de la paciencia. La impaciencia de Saúl lo llevó a tomar una decisión precipitada que tuvo graves consecuencias. En estos tiempos actuales, donde la gratificación instantánea es la norma, debemos aprender a cultivar la paciencia y a confiar en el tiempo perfecto de Dios. Esto implica esperar en oración y buscar la guía del Espíritu Santo antes de tomar decisiones importantes. Y una de las lecciones más valiosas es el peligro de la usurpación. Saúl usurpó un papel que no le correspondía, lo que demuestra el peligro de la arrogancia y la falta de humildad. Los creyentes de hoy deben reconocer los dones y roles que Dios ha dado a otros dentro de la comunidad de la fe y evitar la tentación de usurpar la autoridad o los dones de otros. Así debe existir el cuidado de cosas espirituales. En este tiempo donde la tecnología y el mundo secular nos ataca constantemente, debemos cuidar
cuidar nuestra vida espiritual, ya que, como dice la palabra del Señor, debemos cuidar nuestro corazón, porque de él mana. Debemos cuidar nuestra vida de oración, debemos cuidar la lectura de la Biblia, debemos cuidar de no dejar de congregarnos con otros hermanos del nuevo pacto. Es importante recordar que bajo el nuevo pacto de Jesucristo, todos los creyentes tienen acceso directo a Dios y son llamados a ser un real sacerdote. Esto no anula la necesidad de orden y respeto dentro de la organización de la iglesia, pero sí enfatiza la responsabilidad personal de cada creyente en su relación. Aunque el contexto histórico de este capítulo 13 de Primera de Samuel se refiere a una situación específica en el antiguo de Israel, hay principios importantes que los creyentes de hoy deben aplicar. La obediencia a Dios. El relato de Saúl subraya la importancia de obedecer las instrucciones de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen difíciles. Para los cristianos de hoy, esto significa buscar la voluntad de Dios a través de la oración, el estudio de la palabra y la guía del Espíritu, y actuar en consecuencia. Humildad y reconocimiento de roles. La acción de Saúl mostró una falta de humildad al usurpar un papel que no le correspondía. Los creyentes de hoy deben reconocer los dones y roles que Dios ha dado dentro de la comunidad de la fe y evitar la arrogancia o la usurpación de autoridad. Y hay una autoridad que está establecida y es la que es dada por Dios. Cuando alguien trata o impide la autoridad de Dios sobre algún creyente, hay que tener cuidado. Podemos profundizar cómo la arrogancia y el orgullo de Saúl contribuyeron a su caída. Como ya lo hemos comentado, la usurpación del papel sacerdotal. El acto de Saúl de ofrecer el sacrificio no fue solo un acto de desobediencia, sino que también demuestra una arrogancia, un estado de ser terco. Al tomar sobre sí un papel que no le correspondía, Saúl se elevó por encima del orden divino establecido. Esta acción reflejaba una mentalidad del yo puedo hacer, que ignoraba la importancia de la autoridad y el orden designado por. Esto es tremendamente importante para todos los que están en la autoridad de gobierno y en esa posición poder ser los líderes de las iglesias de nuestro tiempo, especialmente los pastores. No debe existir esta mentalidad de yo puedo hacerlo. Todos somos un cuerpo y por lo tanto el que está al frente debe velar por cada uno de sus miembros para que la verdad de Dios sea manifestada a través de la acción profunda de la suficiencia de Dios. Aquí encontramos otro punto. Saúl fue impaciente y autosuficiente. La impaciencia de Saúl al esperar a Samuel demostraba una falta de confianza en el tiempo de Dios. Su decisión de actuar por su cuenta indicaba una creencia en su propia capacidad para manejar la situación sin necesidad de la guía divina. En este sentido de autosuficiencia es una manifestación de orgullo que lleva a las personas a creer que son capaces de controlar su propio destino y la falta de reconocimiento de la autoridad divina. Al desobedecer las instrucciones de Samuel, Saúl demostró una falta de respeto por la autoridad de Dios. Su orgullo le impidió reconocer que estaba sujeto a una autoridad superior. Qué tremendo es eso. Todos estamos sujetos bajo una autoridad superior, pero cuando pasamos a llevar al que está a nuestro lado, estamos pasando a llevar esa. Esta falta de reconocimiento es un problema común para las personas orgullosas. Ellas tienden a resistirse a cualquier forma de autoridad divina. Las implicaciones para el creyente de hoy son el peligro del orgullo. La historia de Saúl nos advierte sobre el peligro del orgullo que puede llevarnos a tomar decisiones imprudentes y desobedecer a Dios. Los creyentes de hoy debemos cultivar la humildad y reconocer que dependemos completamente de Dios. Debemos reconocer que Dios es el que tiene el control de. Hay un momento especial y debe haber un examen del corazón. Es crucial examinar nuestros corazones para identificar cualquier rastro de arrogancia o autosuficiencia. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a cultivar un corazón humilde y obediente. En resumen, la historia de Saúl nos enseña lecciones valiosas sobre la obediencia y la humildad y la confianza en Dios que son relevantes para los creyentes de hoy. En conclusión, la historia de Saúl que nos presenta el capítulo 13 de Primera de Samuel
nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual y a cultivar la obediencia, la paciencia y la humildad ante Dios. Al hacerlo podemos evitar los errores de Saúl y vivir una vida que honre a Dios en el presente siglo. Un simple error de orgullo, de vanidad, de terquedad, impidió que el reinado de Saúl fuese confirmado bajo la presencia y la unción divina. Le fue quitado el privilegio de lo que le había dado y le había sido dado por Dios terminase en un buen fin debido a su terquedad. En resumen, la arrogancia y el orgullo de Saúl fueron factores claves en su caída. Su historia nos recuerda que la humildad y la obediencia son esenciales para una vida que honre a Dios. El capítulo 14 de Primera de Samuel nos narra una historia acerca de Jonatán. Sin dar lectura a lo extenso del capítulo 14, que lo dejamos a su consideración para que lo lea detenidamente, este capítulo 14 de este primer libro de Samuel narra la historia de un episodio crucial en la guerra entre Israel y los filisteos. El hijo de Saúl, Jonatán, junto con su escudero, llevan a cabo un audaz ataque contra un puesto de avanzada filisteo. Su valentía y fe en Dios provocan una gran confusión entre los filisteos, lo que lleva a una victoria inesperada para él. Sin embargo, la imprudencia de Saúl al hacer un juramento precipitado complica la situación. Su juramento prohíbe a los soldados comer hasta la noche, lo que provoca agotamiento y debilidad en el ejército. Jonatán, que no había oído el juramento, come un poco de miel y recupera fuerza. Cuando Saúl se entera de la transgresión de Jonatán, está dispuesto a ejecutarlo, a terminar con su vida de acuerdo a lo que él había establecido como. Sin embargo, el ejército interviene y salva a Jonatán, reconociendo su papel en la victoria contra los filisteos. Así podemos deducir del capítulo 14 de Primera de Samuel que nos ofrece varias lecciones valiosas para la iglesia de hoy, tomando aplicaciones en cuanto a valentía y fe. La acción de Jonatán nos anima a confiar en Dios y a actuar con valentía, incluso cuando las probabilidades parecen estar en nuestra contra. En la iglesia de hoy día se nos invita a ser valientes y a predicar en cuanto al liderazgo. El liderazgo de Jonatán es un ejemplo de iniciativa y confianza en Dios. El liderazgo de Saúl, por otro lado, advierte sobre los peligros de la imprudencia y la falta de discernimiento. En la iglesia, en los grupos de creyentes, los líderes deben ser guiados por Dios. Los pastores, dirigentes, los jefes, los obispos, los presbíteros, los diáconos, los oficiales, los presidentes de grupo, todos deben ser guiados por Dios, porque Él es el que dará la victoria en su debido tiempo, porque Él tomará nuestras vidas para guiarnos al éxito. En cuanto a las consecuencias de las palabras, el juramento de Saúl nos recuerda el poder de nuestras palabras y la importancia de ser cuidadosos con lo que decimos. Dentro de la organización de la iglesia es importante que nuestras palabras edifiquen y alienten en cuanto a la gracia y la misericordia. La intervención del ejército para salvar a Jonatán muestra la importancia de la gracia y la misericordia. Hoy, en nuestras iglesias debemos practicar el perdón y la compasión. Lamentablemente no es así en muchos, donde se estigma, se separa y se aísla a alguien cuando no ha hecho ninguna falta, sino que ha actuado conforme a lo que Dios hizo. Y lamentablemente los planes de Dios, a veces turbados por los líderes de la iglesia. En cuanto a la importancia de la obediencia, aunque Jonatán actuó con valentía y fe, su desconocimiento del juramento de su padre le causó problemas. Esto resalta la importancia de la obediencia a Dios y a las autoridades establecidas. En resumen, Primera de Samuel 14 nos enseña sobre la valentía, el liderazgo, la responsabilidad de nuestras palabras y la importancia de la gracia y la obediencia y el perdón. Estas lecciones
lecciones son relevantes para los creyentes de la iglesia de hoy, ya que nos ayudan a crecer en nuestra fe y a vivir de acuerdo con los principios. Así llegamos al capítulo 15, en el cual ya abiertamente Saúl es desechado por Dios a causa de su desobediencia. Vamos a dar lectura a todo el capítulo 15 para tener una mejor comprensión de la historia que nos relata. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió para que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y le puso revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí que se levantó un monumento y dio vuelta y pasó delante de él y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido para ser rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabe. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo a los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Qué tremenda contradicción. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también
te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ella. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey de Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rajado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y Samuel volvió tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente, y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gilgal. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Es una historia trágica, es una historia de angustia, cómo Dios levantó a un hombre, puso su unción sobre él, puso su espíritu sobre él, pero las acciones de este hombre convertido en rey hacen que la unción de Dios sea quitada. Así encontramos pacientemente que hay una verdad profunda en medio de este pasaje. Se detalla la desobediencia de Saúl al mandato de Dios de destruir por completo a los amalecitas. Este capítulo explora temas profundos de obediencia, arrepentimiento y las consecuencias de las desobediencia. Así encontramos que los amalecitas eran enemigos acérrimos de Israel, conocidos por sus ataques traicioneros. Dios había ordenado previamente su destrucción completa ya en el libro de Deuteronomio, capítulo 25, los versos 17 al 19. Allí encontramos la orden: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, y de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides. Saúl, como rey, recibió la orden específica de Samuel, actuando como profeta de Dios, de ejecutar este mandato. Ya habían pasado 400 años desde que se había dado esta orden. Era el momento de tomar acción sobre lo que el pueblo de Amalec había hecho. Los hombres pueden olvidar las cosas, los hombres pueden olvidar pecados pasados, pero Dios no olvida, y tarde o temprano llegará el juicio de Dios sobre los tales. Hay un mandato sobre Saúl, pero Saúl presenta desobediencia. Dios instruye a Saúl a través de Samuel para que lleve a cabo la destrucción total de los amalecitas, incluyendo a todos sus animales. Saúl logra una victoria militar, pero desobedece el mandato divino al perdonar la vida del rey Agag y al conservar lo mejor del ganado, justificándose con la idea de ofrecer sacrificios a Dios. Cuando Samuel confiesa
confronta a Saúl. Este intenta justificar sus acciones, culpando al pueblo por la decisión de conservar el ganado. Pero hay una confrontación. Aparece Samuel y lo confronta y recibe las consecuencias de sus acciones. Samuel reprende a Saúl con la famosa declaración: se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la gordura de los carneros. Samuel anuncia que debido a su desobediencia, Dios ha rechazado a Saúl como rey. Así como un día Dios le honró ungiéndole como rey y el pueblo coronándole como rey, ahora la bendición de Dios es quitada de su cabeza. Saúl reconoce su pecado, pero su arrepentimiento parece estar más enfocado en la pérdida de su posición que en un verdadero remordimiento y arrepentimiento. Samuel, con el celo de Dios, lleva a cabo la ejecución de Agag para terminar de cumplir la orden de Dios. Samuel y Saúl nunca más volvieron a ver. Así encontramos que este capítulo nos entrega lecciones espirituales y teológicas. Hay una primacía de la obediencia. El capítulo subraya la importancia de la obediencia a Dios por encima de los sacrificios o las justificaciones humanas. Y debe haber un verdadero arrepentimiento, pero la respuesta de Saúl revela la diferencia entre el reconocimiento del pecado y el verdadero arrepentimiento. A través del relato bíblico podemos ver que hay preguntas y respuestas incoherentes que ocultan de una forma burda la verdad de lo que está sucediendo. Y así Samuel tiene que dictar las consecuencias de esta desobediencia. La desobediencia de Saúl tiene consecuencias graves, lo que demuestra que Dios toma en serio la fidelidad. Y lo más terrible es que hay un rechazo de parte de Dios. La declaración de Samuel de que Dios ha rechazado a Saúl marca un punto de inflexión en la historia de Israel, preparando el camino para el ascenso de la soberanía de Dios. Está presente aquí, a pesar de los errores humanos, el plan de Dios. Este capítulo nos recuerda la importancia de examinar nuestras propias motivaciones y de asegurarnos que nuestras acciones estén alineadas con la voluntad de Dios. Nos desafía a cultivar un espíritu de obediencia genuina y evitar la tentación de justificar la desobediencia. Nos recuerda que aunque Dios es misericordioso, también es justo y que la desobediencia tiene consecuencias. Este capítulo de Primera de Samuel es un recordatorio poderoso de la importancia de la obediencia y de las consecuencias de la desobediencia, y ofrece reflexiones profundas y pertinentes para los pastores y gobernantes del presente tiempo. Así encontramos que hay puntos de reflexión, y esto es que la desobediencia de Saúl subraya el peligro de priorizar nuestros propios deseos o conveniencias económicas sobre la voluntad de Dios, o tal vez privilegiar el sentido de poder y de manejo de las personas que dan ciertos cargos. Los líderes deben recordar que su autoridad proviene de Dios y que su principal responsabilidad es obedecerle, incluso cuando sea difícil o impopular. Los pastores y líderes deben cultivar un corazón de obediencia genuina, buscando constantemente la guía de Dios a través de la oración y el estudio de la palabra. Deben evitar la tentación de adaptar la palabra de Dios a sus propias preferencias o a las expectativas de la cultura. Hay un peligro en la justificación. La tendencia de Saúl a justificar su desobediencia revela la naturaleza engañosa del pecado. Los líderes, los pastores, los que están al frente de la iglesia deben ser honestos consigo mismos y con Dios, reconociendo que sus errores en lugar de buscar excusas baratas. Los pastores deben fomentar una cultura de rendición de cuentas en las iglesias, ser tremendamente transparentes con el aspecto económico, no solamente con las ofrendas, sino que con lo que es denominado, debiera ser transparente. Los líderes deben ser responsables y no debe haber ninguna cajita oscura que no sea transparente. Deben estar dispuestos a admitir sus errores y a buscar el perdón de Dios y el perdón de la comunidad de la iglesia. Hay una importancia tremenda del verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento superficial de Saúl demuestra la diferencia entre el remordimiento y el verdadero cambio de corazón.
Los líderes deben cultivar un espíritu de humildad y contrición, buscando la transformación genuina en lugar de la apariencia de piedad. Los pastores deben predicar el evangelio de arrepentimiento y el perdón, modelando ellos mismos un corazón arrepentido. Deben crear espacios seguros donde los miembros de la iglesia puedan confesar sus pecados y recibir sanidad. Hay consecuencias terribles para un liderazgo de fe. La desobediencia de Saúl tuvo consecuencias negativas para todo el pueblo de Israel. Los líderes deben reconocer que sus acciones tienen un impacto significativo en quienes los rodean y que su responsabilidad es tremendamente grande. Los pastores y los líderes deben buscar la integridad en todas las áreas de su vida, sabiendo que su ejemplo influye en la fe de los demás. Deben priorizar el bienestar espiritual de los creyentes en medio de la iglesia sobre sus propios intereses o ambiciones. Hay que priorizar la voluntad de Dios sobre la opinión pública. Saúl cedió ante la presión del pueblo, lo que lo llevó a desobedecer a Dios. Todos los gobernantes de la iglesia deben recordar que agradar a Dios es más importante que agradar a los hombres. Los predicadores deben predicar la verdad bíblica con valentía, incluso cuando esto les pueda ser impopular. Deben resistir la tentación de comprometer sus principios para obtener la aprobación de los demás y de la cultura imperante. En resumen, el capítulo 15 de Primera de Samuel es un llamado a la integridad, a la obediencia y a la humildad para todos los líderes de la iglesia, los que están al frente como gobernadores espirituales, creando un espacio que resalte la convivencia viva del Dios eterno en medio de nosotros, sin odios, sin rencillas, sin envidias, siendo transparentes. Es una tremenda lección que nos ofrece este capítulo 15 de Primera de Samuel. Que Dios nos ayude con todas estas enseñanzas de estos 3 capítulos para poder enfrentar el tiempo del mañana con una iglesia poderosa y llena del Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga.